Bueno, buenos días. Mi nombre es Aizama Belén. Este es un seminario interno del Centro Universitario de Estudios Medioambientales, Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Médicas. En esta oportunidad, junto a mi compañera Natalia De Facio, vamos a desarrollar la técnica medición de detergentes en agua potable. Quien expondrá ahora es quien les habla, Belén Aizama. Determinación de detergentes en agua potable. Como introducción, podemos decir que los detergentes son una mezcla de muchas sustancias, incluyendo jabones, contienen más de 25 ingredientes constituidos por tensoactivos o surfactantes, otros componentes como coayudantes o bildres, aditivos y agentes auxiliares. Pueden proceder de fuentes petroquímicas, la mayoría, o de fuentes renovables, tales como aceites de animales y vegetales o microorganismos. Son moléculas anfipáticas, en su composición hay dos zonas o partes en la molécula de carácter bien distinto, una hidrofílica, extremidad polar, que interacciona fuertemente con las moléculas de agua, y otra hidrofóbica, cadena polar de hidrocarburos, que interacciona débilmente con las moléculas de agua. En cuanto a la clasificación, se los puede clasificar según su carga, carácter iónico de la parte hidrofílica, en 4 grupos: aniónicos, catiónicos, no iónicos y anfóteros. Los tensoactivos aniónicos. Su estructura posee una cadena de carbonos no polar, entre 10 a 14, lineal o ramificada, y una pequeña pero fuerte cadena aniónica. Esta fracción ionizada puede ser un carboxilato, sulfato, sulfanato o fosfato. Son los tensoactivos más utilizados a escala mundial. Luego tenemos los tensoactivos no iónicos, que son sustancias que en disolución no originan iones, pero sí se solubiliza gracias al carácter polar. Estos productos son los mayoritarios en usos industriales. Luego tenemos los tensoactivos catiónicos, son compuestos orgánicos que contienen en su estructura una parte polar hidrofílica cargada positivamente y la parte hidrofóbica una cadena de carbonos entre 8 a 25. Algunos ejemplos son una sal de amonio cuaternario, amina o sal de fofonio. Y por último, tenemos los tensoactivos anfóteros, que presentan en su molécula grupos aniónicos y catiónicos, constituidos por una cadena carbonada y un nitrógeno cuaternario. Conteniendo un radical aniónico, pueden ionizarse positiva o negativamente de acuerdo al medio que se encuentre, en especial al cambio de pH. En cuanto a la metodología, tenemos materiales que vamos a utilizar: balanza analítica, vórtex y centrífuga, espectrofotómetro UV visible, matraz de 100 mililitros, de 1000 mililitros, probeta 50 mililitros y 100 mililitros, frascos color ámbar, micropipetas, tips, gradilla y tubos CAM. En cuanto a los reactivos y soluciones, los reactivos son soluciones de detergente aniónico SS, solución colorante catiónico azul de metileno y solución solvente orgánico tricloretileno. En cuanto a las soluciones, tenemos solución stock SS de 1000 partes por millón, solución madre SDS 10 partes por millón, solución estándar SDS de 0,5, 1, 2, 3 partes por millón, que son preparadas a partir de la solución madre SDS 10 partes por millón. Solución stock de azul de metileno de 300 partes por millón y solución estándar de azul de metileno de 30 partes por millón. En cuanto al método, para determinar detergente en agua potable se requiere de una técnica de extracción para poder separar el detergente del resto de los componentes, denominada extracción líquido-líquido, y una técnica de cuantificación denominada espectroscopía UV visible. La técnica de extracción líquido a líquido consiste en poner en contacto dos fases líquidas inmiscibles. Es una manera de facilitar entre ambas fases la transferencia de una sustancia determinada presente en una mezcla compleja. En esta técnica se emplea el método SAM, que es sustancia activa al azul de metileno,
Se fundamenta en que la sustancia activa para el azul de metileno lleva a cabo la transferencia del azul de metileno de una solución acuosa a un líquido orgánico admisible hasta el equilibrio. La técnica empleada para detectar ausencia o presencia y poder cuantificarlo es el espectrofotometría UV visible. Tenemos un esquema de trabajo que detallamos la metodología que empleamos. En primer lugar, se toma un tubo CAM, agregamos un estándar de SDS que formará la curva de calibración o una muestra de agua a analizar. Luego, se adiciona una solución de colorante catiónico de azul de metileno, que está representado por las esferas azules, donde ambas moléculas interaccionan para formar el par iónico hidrofóbico de SDS y de azul de metileno, ya sea el detergente aniónico o la muestra de agua junto con la solución del colorante, formarán la fase acuosa. Por último, se incorpora el solvente orgánico, tricloretileno, donde podemos observar la separación de las fases de manera instantánea. Tenemos la fase acuosa y la fase orgánica. Luego se mezcla con un vórtex por unos segundos, donde podemos observar mejor cómo las fases se van separando. Tenemos un video donde se puede observar. Bueno, la fase superior corresponde a la fase acuosa y la fase inferior es la fase orgánica. El par iónico de SDS y azul de metileno se transfiere desde la fase acuosa a la fase orgánica. Y el SDS del par iónico es el encargado de transferir al azul de metileno, por ello se emplea como método SAM. Para evitar la presencia de pequeñas burbujas que provoquen la distorsión en la medición, se centrifugan los tubos a una velocidad de 4.000 revoluciones por minuto durante 1 minuto. Y finalmente se realiza sobre la fase orgánica la medición de la transmitancia empleando un espectrofotómetro UV visible a una longitud de onda de 658 nanómetros. En cuanto a la obtención de datos, tenemos medición de curva de calibración y medición de muestra de agua. Ahora continúa mi compañera Natalia. Bueno, ensayos y análisis de datos. Los ensayos que hemos analizado es considerando que variamos las condiciones de trabajo que emplea la bibliografía de referencia, como ser principalmente el solvente orgánico de extracción, el material que se emplea, el volumen final de la reacción, entre otros. Debemos optimizar el método que estamos proponiendo. Hay que recordar que este método se encuentra aún en desarrollo y las variables que se fueron ajustando y analizando fueron las siguientes. La primera fue el pH de trabajo, en donde la bibliografía de referencia emplea ácido y base para ajustar el pH de la reacción a mayor a 8.3. Analizamos dicha condición y comparamos midiendo pH ante el agregado de cada reactivo y comprobamos que no era necesario realizar dicho ajuste, ya que el pH de trabajo se encontraba en el rango mostrado en la bibliografía. Luego analizamos la incorporación de una solución reguladora o buffer, en el cual otras bibliografías que consultábamos emplean una solución buffer adicionada antes del agregado del solvente orgánico. Bueno, se analizó un protocolo en el cual contenía buffer y un protocolo sin el agregado de buffer. Como se puede ver en la gráfica, el agregado de esta solución reguladora o buffer no influye en el medio de reacción. En el siguiente estudio que realizamos fue un barrido espectral, en el cual, considerando que el método de referencia sí establece una longitud de onda a 652 nanómetros para el par iónico hidrofóbico,
se procedió a comprobar la absorbancia máxima bajo las condiciones de estudio que estamos ensayando. Bueno, dicho ensayo fue realizado empleando una solución madre de detergente aniónico SDS de concentración 10 partes por millón. Dicho barrido se realizó en un rango de longitud de onda de 600 a 680 nanómetros con un intervalo de 1 nanómetro. Los resultados mostraron que la absorbancia máxima en dichas condiciones de trabajo fue 658 nanómetros. Luego también analizamos la incorporación de buffer a distintos pH. Se analizó el agregado de la solución buffer a pH 8 y a pH 11. El mismo nuevamente era agregado antes del agregado del solvente orgánico. Como se puede ver en la gráfica, dicha condición no muestra un efecto en el medio de reacción, como lo habíamos visto en la primera condición en la cual la incorporación del buffer en medio de reacción no tenía un efecto. Luego analizamos la etapa de centrifugación, y esto se debe a que después de mezclar con el vortex, los tubos CAN contenían pequeñas burbujas, las cuales distorsionan la medición en el espectrofotómetro. Entonces se probaron distintas velocidades y tiempo de centrifugación. El rango de velocidad analizada fue de 2.000 a 4.000 revoluciones por minuto, y los tiempos fueron 1, 2, 5 y 10 minutos. Como resultado, dejamos a una velocidad de 4.000 revoluciones por minuto y un tiempo de 1 minuto. Luego analizamos la curva de calibración, donde la misma se confeccionó siempre empleando 5 estándares y se realiza por duplicado. Las condiciones de los estándares que forman la curva de calibración se fue ajustando desde un rango de 0 a 10 partes por millón de SDS hasta el día de hoy, que se confecciona con las siguientes concentraciones: 0, 0,5, 1 y 2, 2 y 3 partes por millón de SDS. Bueno, en esta siguiente diapositiva se muestra la tabla del armado de la curva de calibración y el orden de los reactivos agregados. Y debajo se considera el armado de una muestra analizada. Considerar que, según la Ley Nacional 18.284 del Código Alimentario Argentino, el valor permitido de detergente en agua potable es de 0,5 partes por millón, y según la ley de la provincia de Santa Fe, ley 11.220, un valor límite vigente de 0,2 partes por millón. Considerando los valores de ambas leyes, las concentraciones de los estándares de SDS que forman la curva de calibración, bueno, son 0, 0,5, 1, 2 y 3. Estos estándares, como mencionamos anteriormente, se preparan por dilución de la solución madre de SDS de 10 partes por millón. La tabla de la curva de calibración se lee por el orden de los reactivos agregados, es decir, de izquierda a derecha. Primero, si hablamos de la curva de calibración, se agregan los distintos estándares o agua en el caso del blanco. Luego se adiciona la solución de azul de metileno y finalmente el solvente orgánico tricloroetileno. Para el análisis de una muestra de agua se procede de la misma forma, primero adicionando la misma, luego el azul de metileno y por último el tricloroetileno. Bueno, esta última imagen muestra la curva de calibración con las concentraciones de los estándares analizados, en donde se puede observar que en la fase orgánica, a medida que aumentan las concentraciones de detergente, la misma va adquiriendo una tonalidad celeste.
Como mencionamos anteriormente, esta tonalidad corresponde al par iónico SDS azul de metileno que se transfirió de la fase acuosa a la fase orgánica. Bueno, esta tabla de datos muestra la absorbancia medida en unidades de absorbancia obtenida de los dichos estándares, los cuales son medidos por duplicado. Analizando la misma, se puede ver que a medida que aumenta la concentración del detergente, esto se puede reflejar en los colores que fuimos agregando en la tabla, la absorbancia también lo hace, lo cual es lógico, ya que a mayor concentración de detergente va a haber una mayor formación del par iónico que se transfiere a la fase orgánica. Mayor cantidad de moléculas de azul de metileno que absorben radiación y por lo tanto mayor absorbancia. La gráfica de concentración de SDS versus absorbancia muestra claramente que las variables guardan una relación directamente proporcional, en lo cual se puede ver en la curva lineal ascendente. En el recuadro podemos ver la ecuación de regresión de la curva y el R cuadrado, el cual nos dice que es un buen ajuste. Conclusiones. Esta investigación está desarrollando un nuevo método alternativo para la determinación de detergentes aniónicos en agua potable, utilizando como reactivo solución estándar lauril sulfato de sodio, o SDS, solución colorante de azul de metileno, y como solvente orgánico de extracción, tricloroetileno. Este método evita el uso de solventes orgánicos peligrosos como benceno y cloroformo, que se emplean en los métodos tradicionales. Perdón. El benceno es muy tóxico para el ser humano y puede causar graves daños hepáticos, reconocido por la International Agency for Research of Cancer, IARC, como sustancia carcinógena. De igual manera, ha clasificado al cloroformo como carcinógeno potencial. El método propuesto consta solo de 2 pasos, donde hay una única extracción y cuantificación. Se han eliminado las etapas sucesivas de extracciones y de lavado descritas en los protocolos tradicionales. Se ha eliminado el uso de material de vidrio voluminoso y costoso, reemplazándose por materiales de laboratorio de uso cotidiano y de menor volumen. Por lo tanto, se redujo el espacio físico para realizar el análisis, el tiempo de análisis y el uso excesivo de solvente tóxico, disminuyendo así la exposición al mismo y la contaminación del medio ambiente. Como se mencionó anteriormente, esta investigación se encuentra en etapa de desarrollo, donde aún se deben ajustar y analizar parámetros de optimización de la técnica, así como su validación.